Saludos queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor les bendiga en este día junto a sus familias. Vamos a entrar a estudiar la tercera carta de Juan. Esta es la segunda clase y última de esta serie de estudio sobre la literatura juanina. Cuando hace unos meses atrás partimos estudiando el Evangelio de Juan y luego sus primeras, segunda y tercera cartas respectivamente. Y ya estamos llegando al fin de este periodo de estudio, de análisis de la obra del apóstol Juan. La tercera carta de Juan, entonces, como dijimos la vez pasada, es de la segunda carta más, es la segunda carta más corta del Nuevo Testamento, junto con la segunda carta. Como dijimos, ustedes recordarán que es una carta típica del formato greco-romano, donde es una carta con menos de 300 palabras. Incluso la tercera carta tiene una línea menos que la segunda carta en el idioma original, por supuesto, en el griego. Y este tipo de cartas breves cabían en un papiro, ¿sí? Así que era una forma muy común en aquellos días. Y vamos entonces a estudiar hoy los versículos 5 al 15, que es lo que nos está quedando. Y en líneas generales podemos destacar que, y se aprecia con claridad, que en esta tercera carta de Juan aparecen tres personajes que los nombramos también la vez pasada: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Y una de las cosas interesantes que uno puede encontrar en esta carta es que de alguna manera develan y nos muestran la dinámica de la vida de los primeros creyentes. Es muy interesante esta carta porque de alguna manera nos muestra que la vida de los primeros cristianos, de estas comunidades de fe, eran muy parecidas a las nuestras. A veces tenemos la idea o tenemos un prepensamiento de que las iglesias de aquel tiempo casi que vivían en un misticismo o en un universo paralelo. A veces tenemos la idea de que las iglesias eran demasiado perfectas. Sí, muchas veces hemos dicho que la iglesia primitiva es digna de destacar. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho al Señor en nuestras oraciones: ¿cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de la iglesia primitiva? Bueno, a veces tenemos una idea muy romántica de la vida de estas comunidades de fe, pero en el transcurso del estudio, desde el Evangelio de Juan y las cartas, nos podemos dar cuenta que la dinámica de la iglesia es muy parecida a la iglesia de hoy, con sus virtudes y defectos, con sus aciertos y desaciertos. También lo he dicho antes, esto es una de las maravillas de la escritura, de la Biblia, porque la Biblia, al ser y siendo palabra de Dios, es a la vez tan sincera, tan honesta, tan transparente,
que no esconde la debilidad humana. En la Biblia podemos encontrar las grandes proezas de Dios, como también las debilidades del hombre, los pecados del hombre, las corrupciones del hombre. A diferencia de la literatura de otras religiones que muestran a sus próceres como seres casi perfectos. Leemos en la literatura de otras religiones, en sus libros, solo cosas positivas y de alto nivel, casi a un nivel de perfección que casi no es terrena, que casi que no se encuentra en la tierra. A diferencia que la Biblia es honesta en mostrar las realidades de la experiencia humana. Vuelvo a insistir, muestra la perfección de Dios, pero no esconde las debilidades del hombre. Y eso lo engrandece, porque en ella entonces encontramos fidelidad, encontramos honestidad, encontramos cómo el hombre, en su estado pecaminoso, en su realidad espiritual, puede encontrarse con Dios y vivir y experimentar un cambio, una transformación, y pasar de una vida pecaminosa a una vida en santidad, de una vida imperfecta a una vida en un perfeccionamiento creciente, en desarrollo. Así que gracias a Dios por la escritura, por la Biblia. Y como digo, en esta carta encontramos entonces en estos tres varones, de alguna manera, reflejado el carácter de la gente de aquellos tiempos, el espíritu que los movía, sus virtudes y también sus defectos. Y a medida que vamos a hablar de ellos, vamos entonces a comprender, ¿cierto?, la dinámica de esta carta, y nos va a ayudar a entender la iglesia de aquellos días. Bien, desde el verso 5 en adelante, leemos hasta el 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En estos versículos entonces podemos encontrar, y como hemos subtitulado esta sección, Gayo el hospitalario. Ya dijimos la vez pasada, tratamos de descifrar quién podría ser este varón, este Gayo. Y puede ser, ¿cierto?, como dijimos, que es un nombre común de aquel periodo, y hay algunos que menciona la Biblia, que se relacionaron con Pablo, uno que podría haber sido discípulo de él. Los encontramos en el libro de los Hechos, ¿cierto?, cuyo autor es Lucas. Hay un Gayo de Derbe que muestra Hechos capítulo 20. Y entonces, bueno, son posibilidades, pero sea uno de ellos o no, lo que sí podemos encontrar acá en estos versículos son las características de este varón, de este Gayo. Y decíamos, ¿cierto?, que se le reconoce como un discípulo sincero, como un discípulo amoroso, fiel, hospitalario, buen administrador en la casa de Dios,
y de esta gracia, por supuesto, de la multiforme gracia de Dios. Y en el verso 5 entonces encontramos esta forma muy, como hemos dicho antes también, muy particular, muy hermosa de Juan al referirse a la hermandad como un apóstol con un corazón muy pastoral. Y se expresa de esta manera también hacia Gallo. Y dice, y tengo acá con algunas distinciones en color para entonces enfatizar algunos pensamientos. Dice, amado, el verso 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Juan reconoce entonces aquí como virtud de Gallo que fielmente hay una fidelidad. Significa que Juan reconoce en Gallo un hombre que permanece en un estado de fidelidad, y esa fidelidad lo lleva a conducirse de una manera. Qué interesante es que nuestras virtudes afectan también el resto de nuestro accionar, de nuestra forma de hacer nuestra vida. Y Juan reconoce entonces que él fielmente se conduce. Es un hombre fiel en sus principios, apegado a los valores cristianos que ha aprendido y que seguramente aprendió de Juan. Si Juan lo formó, y es lo que se cree, ya que le llama hijo, así que recordemos que en aquellos tiempos, cuando un apóstol, pienso también en Pablo, cuando se refiere a Timoteo como su hijo en la fe, vemos ahora a Juan refiriéndose a él como a hijo. Entonces es probable que Gallo haya sido un discípulo muy cercano a Juan. Entonces hay una afiliación aquí, una paternidad en el buen sentido, ¿cierto?, de espiritual de Juan hacia Gallo. Y así que Gallo tiene que haber aprendido entonces de primera mano a ser fiel, ¿sí? Y de esa manera se conducía. Por lo tanto, todos estos principios doctrinales que aprendió, principios valóricos, cristianos y éticos, esos se manifestaban en su forma de conducir, de cómo él se conduce en su vida. Y Juan en esta carta pone énfasis en cuando presta algún servicio. Y todavía no dice el servicio en particular. Aquí entonces habla de servicio en general, cuando prestas algún servicio. Entonces esto nos dice, sumando a las características, a las virtudes de este varón, que también es un servidor. Por excelencia es un hombre dispuesto a servir. Y esto uno deduce que no importaba la forma de servicio, sino el fondo. Era un hombre servidor en lo que pudiera. Dice, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vuelvo a entregar esta información dentro del contexto histórico. Recuerde que debemos poner a disposición de la interpretación de la escritura, ¿cierto? No solo la gramática, no solo lo literal, no solo lo teológico, sino también la historia. La historia, el momento, la cultura de aquel tiempo también nos entrega rica información para poder entonces interpretar de buena manera, ¿cierto?, lo que estamos estudiando. Así que, ¿qué quiere decir que él prestaba servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos? Lo vamos a unir con el verso 6.
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Cuál es el contexto en esta carta? Es que estamos llegando al fin del siglo y el Evangelio se está expandiendo por el Asia, y por lo tanto hay muchos predicadores itinerantes, que ya los vemos en la segunda carta, ¿cierto? También en la primera, pero ya en la segunda carta se ve claramente este acontecer de aquel tiempo. Y entonces estos hermanos, estos predicadores, estos enviados, mensajeros, evangelistas, iban a un lugar y llegaban a los hogares donde había iglesia. Eh, y entonces este es el contexto. Y entonces Gallo es un hermano que se caracteriza por ser un hospedador, por ser un hombre clave a la hora de recibir a estos mensajeros, a estos predicadores que venían, ¿cierto?, para enseñar la escritura. Y podían ser eh, predicadores conocidos como también desconocidos. Por eso acá dice especialmente a los desconocidos. Y esto es interesante porque es mucho más fácil abrir las puertas a alguien que conocemos, con quienes hemos entablado una relación. Pero aquí vemos a un hombre que está tan dispuesto a servir y tan comprometido con la expansión del reino, que es dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, a tal punto que está abierto a recibir a todo aquel que trae un mensaje cristiano, aun cuando él no le conociera. Y en el verso 6 dice, los cuales, o sea, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Se daba esta dinámica, que estos hermanos entonces iban y venían. Y aquí hay entonces cosas muy interesantes, porque estos hermanos han dado testimonio a la iglesia de él. Entonces, esto da a entender que iban a un lugar a predicar, luego volvían a la iglesia de origen, ¿cierto?, a hacer o a entregar un informe de lo que habían vivido, de la experiencia de la predicación. Y entonces estos hermanos, cuando regresaron, y lo más probable es que obviamente hayan regresado a la iglesia en Éfeso, porque Juan ahí estaba residiendo, daban testimonio y dieron testimonio ante la iglesia. Parece que era de aprecio común en la iglesia, ¿cierto?, estos informes. Claro, si nos ponemos en el contexto de la expansión del Evangelio, era de interés común en las iglesias entonces recibir información respecto de estos viajes, y dieron testimonio. No pasó desapercibido o inadvertido Gallo, sino que Juan da fe de que los hermanos dieron en la iglesia, ¿cierto?, testimonio de su amor. De su amor. Recuerden que Juan resalta el amor en esta carta también, y la verdad, ¿sí? Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Así que, junto con elogiar, ¿cierto?, y dar testimonio del testimonio que dieron los hermanos que iban a estos lugares de él, o que fueron a este lugar de él, entonces también le pide que hace bien en encaminarlos, es decir, en apoyar este servicio para que continúen, ¿cierto?, en estas regiones. Verso 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Juan ahora también da testimonio de aquellos que salen.
¿Mm? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Juan respalda el servicio y el ministerio de estos predicadores itinerantes, eh, enfatizando que han ido por amor, ¿cierto? Y en el nombre eh, de Él. Y este Él entendemos que se refiere a Jesucristo. Luego dice sin aceptar nada de los gentiles. Aquí han habido algunas diferencias de interpretación. Hay quienes han dicho que no aceptaban nada de los gentiles eh, porque posiblemente eran predicadores judíos. ¿Mm? Hay una línea de pensamiento ahí que dice que en aquellos días ya habían seguían algunos conflictos, no es que habían, sino que todavía seguían algunos conflictos entre el cristianismo judío y el cristianismo gentil. Entonces, algunos han dicho que estos predicadores posiblemente eran judíos y que no aceptaban entonces nada de un gentil. Luego hay otros que dicen que no se puede confirmar si eran predicadores judíos o gentiles, y que esto en realidad se está refiriendo aquí a gentiles, a paganos. Entonces lo que se podría interpretar es que estos no aceptaban nada del mundo pagano. Y eso también suena a correcto, toda vez que nosotros también cuando enseñamos y practicamos en nuestra vida de fe en estos tiempos, es que los siervos de Dios debieran ser, eh, cuidados, recibidos, apoyados por los hijos de la fe, por la iglesia, eh, más que por el mundo pagano. Entonces, por ahí puede ser que sea una de estas interpretaciones o explicaciones que se dan. Luego en el verso 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan entonces cierra este pensamiento respaldando esta buena costumbre, esta muy cristiana costumbre de acoger a estas tales personas, es decir, aquellos cristianos que salen por amor del nombre. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Juan aquí termina este verso 8 enfatizando la verdad. Recuerde que están siempre presentes estas palabras, amor y verdad, para que cooperemos con la verdad. Para Juan, ese es la verdadera predicación, aquella que tiene que ver con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Según Juan en su Evangelio también y en sus cartas, la verdad es Cristo. Continuando entonces, desde el versículo 9 hasta el 12, nos encontramos con estos otros dos personajes, Diótrefes y Demetrio. A ver qué podemos encontrar en ellos, por sus características, por su forma de vivir la vida cristiana, algo nos dirán. Leemos, dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bien,
nos encontramos acá, y no es difícil imaginar, que hay un conflicto aquí. Y tiene que ver precisamente está relacionado con los predicadores itinerantes, entonces, que llevaban la palabra a estas latitudes. Y se genera aquí un conflicto eh, que es tan humano. Pero como dijimos, esto nos deja enseñanzas, porque en la iglesia se manifiestan también este tipo de luchas a niveles de carne, a nivel humano. Y hablemos de Diótrefes. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes representa entonces a aquellos que de alguna manera obstaculizan la obra del Señor. Parte el verso 9 diciendo, bueno, los colores en rojo hablan de lo correcto, de la parte que corresponde a los buenos valores de, de la vida cristiana. Lo que está en azul acá representa un poco lo negativo en Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia. Esto nos dice entonces que Juan escribió una carta, una carta que a Diótrefes al parecer no le gustó. Porque dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces parece que si Juan escribió entonces una carta, Diótrefes no quería aceptarla. Y junto con eso, da a entender este verso 9 que tampoco recibe a los hermanos. Diótrefes, al cual le gusta, y ahora dice, tener el primer lugar. Diótrefes uno puede distinguir aquí cuatro formas negativas o pecados que saltan a la luz. Y lo primero es que dice que le gusta el primer lugar. Entonces, ya hemos dicho antes, Diótrefes es un hombre que anhela ser preeminente. Parece que tenía alguna función eclesiástica. No podemos asegurar o aseverar que era obispo, no, pero sí parece que podría haber tenido alguna función, algún cargo, pero al parecer ambicionaba más porque le gustaba el primer lugar. ¿Se da cuenta cuando yo digo qué cercano es a nosotros? Qué increíble que esta carta, aunque fue escrita hace tantos años atrás, 2000 años atrás aproximadamente, un poco menos, pero uno la lee y pareciera que es una carta muy actual. Que el Señor nos ayude, porque creo que con esto muchos luchamos. Esto es parece que es una de las luchas que se presentan en el interior de la iglesia en su historia, el ambicionar los primeros lugares. Era un hombre codicioso como dije, de prominencia y autoridad. Se ve que es un hombre arrogante, porque no los recibe, dice Juan, no les recibe. Se ve que es un hombre, al parecer, y lo dicen algunos teólogos, es autosuficiente. Parece que es un hombre de lenguaje, no sé, incisivo. Parece que hasta un poco ofensivo. Bueno, son algunas características que podríamos destacar de esta personalidad. Sigamos leyendo. Verso 10, por esta causa, si yo fuere,
recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Sí. Aquí podemos ver entonces que al parecer era de un lenguaje, de una forma de hablar, de una forma de expresarse maliciosa, maligna. ¿Y contra quiénes? Contra aquellos que eran enviados a predicar. Y, y no contento con estas cosas, sigue el relato del verso 10, no recibe a los hermanos. ¿Sí? Yo dije que aquí hay por lo menos 4 pecados que podemos deducir de esto. Primero, que es un hombre ambicioso de posición en el lugar, porque anhela el primer lugar. Segundo, es un hombre de expresión, de palabra maliciosa contra los hermanos, contra los predicadores. Ya que luego dice, no recibe a los hermanos, no quiere recibir a los predicadores. Se ha sugerido también aquí, también hay distintas miradas, y algunos han dicho que el problema de Diótrefes es que al parecer era un hombre que era más partidario de Pablo. Mira qué interesante, porque ya en esos tiempos, a finales ya de este primer siglo, la iglesia se ha ido alejando un poco del judaísmo. Recuerde que esta es la iglesia que se está esparciendo. Ya dijimos que en el año 64 ahí estuvo la destrucción del templo de Jerusalén, y después viene la persecución de la iglesia cuando Nerón incendia Roma. Entonces comienza esta persecución. Y entonces la iglesia, ya han pasado algunos años, como dijimos, llegando al final del primer siglo, y la iglesia ya es menos judía, ¿cierto? Y ya tiene un poquito más de influencias helénicas, griegas, pero cristiana finalmente. Entonces, algunos han dicho que parece que se extendió un poco aquí este problema, este conflicto un poco partidista, y entonces hay quienes piensan que Diótrefes era más partidario de Pablo, era, por decirlo así, un hijo de Pablo, y no tanto de Juan. Sí, Pablo es judío también, hebreo de hebreos, pero Pablo representa, ¿cierto?, la predicación a los gentiles, ¿cierto? Por algo se le llama a Pablo el apóstol de los gentiles. Entonces, parece que habían ciertos celos, y este Diótrefes no le gustaba recibir, si es que estos predicadores enviados por Juan eran judíos, él no era muy simpatizante, ¿sí? Sino que él era partidario de los predicadores de la línea de Pablo, por decirlo así. Interesante esa postura, no lo podemos corroborar, pero sí sabemos que había este conflicto. Recuerde que Pablo mismo nos da a entender este conflicto por las cartas en Gálatas, este interés del cristianismo judío de querer judaizar a los gentiles, ¿sí? Así que es interesante si es que esa podría ser la actitud, ¿cierto?, que movía a Diótrefes. Pero sea esta o no, este hombre era contrario a estos predicadores, y que rechazaba detrás de esto también a Juan. Vemos aquí que no tenía respeto, consideración por sus mayores en la fe. Cuando digo mayores no me refiero solamente a alguien que ya pinta canas, sino que en sus mayores en la fe. Y porque aquí vemos algo muy, muy interesante también, y que viene desde los versículos anteriores, cuando decíamos que Juan, en el verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre. Entonces, aquí encontramos también, de alguna manera,
el cómo se movían, ¿cierto?, estos cristianos, los verdaderos, los sanos predicadores, ¿cierto?, Eh, bajo la tutela, bajo la dirección de los apóstoles finalmente, porque estos fueron enviados por Juan desde Éfeso. Así que aquí hay una clara comisión apostólica, ¿sí? Y esto uno lo puede ver en esta época de la iglesia. La iglesia no era desordenada, por el contrario, la iglesia en su expansión era muy, muy ordenada. Habían principios éticos ahí no escritos, pero que funcionaban entre ellos. Recordemos, Pablo, por ejemplo, él decía que en su deseo de ir a predicar el Evangelio, él no iba a lugares donde ya había sido puesto el fundamento. Recuerde que él lo dice en Romanos. Dice que él no va donde otro ya haya puesto el fundamento. Y eso es un principio ético. Pablo, por ser apóstol, no iba entrando por las iglesias y dando órdenes y haciendo lo que él quisiera, sino que ahí vemos que habían ricos principios éticos entre ellos, ¿cierto? Entre los apóstoles. Se respetaban sus jurisdicciones, por decirlo así. Entonces aquí vemos que también en esta área de la comisión apostólica también es ordenada. ¿Mm? Estos hermanos que van a predicar a este lugar, ¿cierto? Han sido enviados bajo una comisión apostólica de Juan. Entonces, una de las cosas difíciles de entender o de aceptar de Diótrefes es que al no recibir a estos hermanos, al no querer la carta que había escrito Juan antes y no recibirla a ellos, también de entender que no está respetando el apostolado de Juan. ¿Mm? Así que eso hace que la mirada que podamos tener de este varón, ¿cierto?, sea tan negativa. Así que no recibe a los hermanos. Y ahí entonces dilucidamos que tampoco respetaba la autoridad apostólica de Juan. Con esto quiero decir que estos predicadores entonces fueron enviados por él. Entonces no es que Gallo le abría las puertas a cualquiera. Estos venían con credenciales, ¿cierto? Con las credenciales del apóstol Juan. ¿Por qué digo esto? Porque le quiero traer a la memoria la segunda carta. Recuerde que en la segunda carta Juan nos habla de que el amor tiene su límite, ¿sí? Que el amor siempre va dirigido por la verdad. Y en la segunda carta Juan es fuerte en decir que a los falsos maestros, a estos falsos predicadores itinerantes también, no les recibieran, ¿se acuerdan? No les abrieran la puerta y no les recibieran, que ni siquiera les saludaran, porque el que los recibía y les daba la bienvenida, se hacían partícipes, ¿cierto?, de su error. Entonces, en esa segunda carta, Juan es muy enfático en enseñar, en dirigir, en dar a los hermanos esta orden de que a estos predicadores falsos no los reciban, que el amor primero significa ser fiel a Dios. El amor es primero ser leal a Dios. Por eso, como le sucedió a los apóstoles cuando dijeron, ¿cierto? Es importante y lo correcto y lo mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el amor primero se trata de ser leal a Dios. Pero ahora vemos el otro lado. Entonces, no hay contradicción. En la segunda carta, Juan se refiere no recibir a los falsos predicadores. Pero acá es que reciban
acojan, ayuden y apoyen a los verdaderos predicadores, aquellos que van por amor del nombre de Él, de Jesucristo, y que van, ¿cierto?, bajo la dirección y con las credenciales del apóstol, que es Juan. Y lo otro entonces que podemos aquí encontrar, el cuarto pecado que podríamos, cuarta falta que tiene este varón Diótrefes, está en el versículo 10, ¿sí? Cuando dice, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué terrible, porque primero le gusta el primer lugar, ¿sí? Ambición de posición. Hablan mal, ¿cierto?, maliciosamente contra los hermanos, los predicadores, contra Juan, ¿cierto? Y no contento con esto, no quiere recibir a estos hermanos, y a los que quieren recibirles, se los prohíbe. ¿Y qué hace con aquellos hermanos que sí quieren recibirlos? Los expulsa de la iglesia. Por eso decimos que posiblemente este hombre haya tenido algún cargo que le pudiera facultar para expulsar a algún hermano de la iglesia. Así que era muy complejo. Y esto es lo que representa Diótrefes. Continúo, verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora vemos que Juan una vez más dirige su atención a quien escribe la carta, a Gayo. Y una vez que ha hablado de Diótrefes, le dice, amado, te pongo este ejemplo, como diciendo así, te pongo este ejemplo, no imites lo malo. Porque de alguna manera le está diciendo que Diótrefes representa lo malo, sino lo bueno. ¿Dónde está lo bueno que debe imitar? Bueno, sigamos leyendo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una vez más encontramos esta característica, este sello de Juan, que Juan es muy práctico y muy pragmático. Él hace una enseñanza muy directa. Él no tiene dobleces, no tiene grises. Esto es así o esto es asá. Y esto lo vemos desde la primera carta. Y entonces él dice, el que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No se sabe quién es este Demetrio también, pero también se le han atribuido que podría ser algún personaje que menciona la Biblia en el libro de los Hechos también en otras partes. Se piensa que este Demetrio podría ser ese antiguo platero, ¿cierto?, que se opuso a Pablo, ¿sí? Es antagonista a Pablo en Éfeso. Como en el capítulo 19 encontramos ese relato, ¿cierto?, de este Demetrio, que era un platero. Y es el único Demetrio que se menciona acá en el Nuevo Testamento. Un escritor, Finlay, sugiere lo siguiente, que este que residió en Éfeso, ciudad donde está Juan, que posiblemente tenía capacidad para asuntos públicos, ¿cierto? Y que si este fuera el caso, si este Demetrio fuera ese, sería maravilloso pensar que se convirtió. Claro, porque en Hechos capítulo 19 encontramos que es opositor a Pablo, pero si fuera este, significa entonces que se convirtió, porque recuerden que este platero, este hombre, se dedicaba a hacer ídolos, ¿sí? Eso es lo que él hacía, ídolos, fabricaba ídolos. Y entonces, si fuera él, significa que se habría convertido
en testigo verdadero de Jesucristo, de Dios. Pero eso no se puede probar, eso no se puede comprobar si era él. Eh, cara, otra información que podría ayudar a pensar que podría haberse convertido es porque también en aquellos tiempos hubo un gran avivamiento en Éfeso, ¿cierto? Eso lo leemos en Hechos 19, versos 10 y 18 al 20. Hubo un avivamiento, así que podría haber sido, pero no lo podemos asegurar, no lo podemos asegurar. Pero sí podemos decir entonces que este Demetrio, de esta tercera epístola de Juan, estaba relacionado con, con este personal misionero, con este grupo de misioneros. Él, y de hecho es Diótrefes el que le lleva la carta de parte de Juan a Gayo, para que Gayo entonces pudiera leerla, sentirse con la tranquilidad de recibirlos. ¿Mm? Con la tranquilidad de, al recibir una carta de Juan, entonces recibir a estos hermanos. Así que Demetrio es un hombre que está bajo la dirección del apóstol Juan. Y por lo tanto él tenía un ministerio activo, ¿cierto?, de predicación aquí en esta zona, en esta provincia del Asia. Así que Demetrio fue con estos hermanos, ¿cierto? Iba con ellos en esta comisión de predicador. Eh, y aquí vuelvo a esta idea. Al parecer estos hermanos eran desconocidos para Gayo, por lo que leíamos los primeros versículos. ¿Se acuerda cuando Juan dice, porque recibes aún a los desconocidos? Pero ¿por qué Gayo se atrevió a recibirlos? Por este orden que yo dije que existía en ese tiempo, este orden apostólico, que ellos no llegaron por su propia cuenta, sino que venían bajo la dirección, trayendo, ¿cierto?, estas credenciales de Juan el apóstol. Así que eso le dio la tranquilidad a Gayo de recibirlos. Y entonces este hermano Demetrio era quien encabezaba a este grupo de predicadores. Y al parecer este mismo Demetrio era desconocido para Gayo. Pero obviamente la carta del apóstol Juan le da a Gayo, y vuelvo a insistir, la tranquilidad de recibir a estos hermanos. Podríamos decir también que de alguna manera esta carta es una carta de recomendación, ¿sí?, para que entonces Gayo con paz pudiera recibir a estos hermanos. Y en el versículo 11 encontramos entonces frases que son virtudes, son elogios, ¿sí?, de parte de Juan. Y Demetrio vendría siendo un poco lo contrario a, ¿cierto?, o lo bueno lo bueno de imitar. Entonces, a partir de esto nos damos cuenta en el verso 11 que cuando dice el que hace lo bueno es de Dios, ya se está refiriendo a Demetrio, porque a continuación habla de él. Y el versículo 12 es muy interesante porque destaca tres cosas en el ámbito del testimonio. Mire qué interesante aquí, que podemos descubrir que Demetrio era un cristiano fiable y digno de imitar por el testimonio. Verso 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio. Es decir, es un hombre de un testimonio público reconocido por otros, por los hermanos. Seguramente por aquellos que también venían con él, ¿sí? Luego dice, y aún la verdad misma, es decir, la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, estaba en Demetrio, y la verdad también daba testimonio de él. ¿Qué significa?
que el accionar, la forma de vida, las obras, ¿cierto?, de Demetrio reflejaban la verdad del Evangelio. Dicho de otra manera, Demetrio era consecuente con la verdad del Evangelio. Y cuando esto es así, entonces la verdad avala, la verdad termina testificando del cristiano. La verdad termina respaldando, ¿cierto?, la conducta, la vida de, y en este caso entonces de Demetrio. Y aún la verdad misma, diríamos que da testimonio de Demetrio. Qué interesante, ¿eh? Que no solo debemos dar nosotros testimonio de la verdad, sino también vivir de tal manera que la verdad dé testimonio de nosotros. Y tercero, también nosotros damos testimonio. Y aquí se incluye Juan. Así que Demetrio contaba con el respaldo, su testimonio era atestiguado por los hermanos. A través de su conducta se veía reflejada la verdad, que también era testimonial, y también por Juan. Juan se suma, el apóstol Juan también da testimonio de este varón. Y termina diciendo el verso 12, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Sí? Una vez más usa la expresión verdadero, nuestro testimonio es verdadero. Es decir, está refiriéndose que el testimonio que ellos dan, ¿cierto?, es según la verdad. ¿Sí? La verdad de lo que ellos ven en Demetrio. La verdad de cómo él se conduce en la verdad. Que el Señor nos ayude a poder, a través de estos tres ejemplos, a través de estos tres personajes, a entonces distinguir. Que el Señor nos ayude a ver la diferencia que hay entre Gayo y Diótrefes. Gayo, un hombre sensible, un hombre fiel a Juan, un hombre hospitalario, servidor, y eso habla de su amor por los que venían. Esto da a entender entonces que era un hombre comprometido con la propagación del Evangelio, en apoyarlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque nosotros podemos en estos tiempos apoyar el Evangelio, apoyar la predicación de la palabra de muchas maneras, de muchas maneras. Sí, podemos apoyar la expansión del reino con nuestro servicio de muchas formas, desde lo práctico, no solo predicando la palabra. Hay quienes han sido llamados a predicar la palabra y quizás no todos hemos sido llamados a predicarla, no todos la predicarán seguramente, pero podemos ser parte de la obra, de la expansión del reino, a través de otras formas, como este ejemplo. Cuando somos hospitalarios, cuando damos lo que tenemos para que el Evangelio se expanda, cuando damos de lo nuestro, cuando ponemos a disposición nuestros recursos, nuestra economía, para que el reino se expanda. Es decir, cuando manifestamos nuestro amor por aquellos que están proclamando el Evangelio, cuando les damos una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, cuando inspiramos a aquellos que tienen que predicar, que tienen que llevar el Evangelio. Quizás nosotros no lo vamos a hacer, pero cuando oramos por aquellos que lo hacen, cuando entregamos, como dije recién, una palabra de aliento. ¿Cuántas veces uno mismo ha recibido una palabra de ánimo de un hermano? Y eso contribuye a la predicación del Evangelio, porque quien predica, al ser animado por otros, recibe la fortaleza para insistir en la predicación del Evangelio. Que el Señor nos ayude a reconocer, ¿cierto?, las malas prácticas o las malas actitudes que había en Diótrefes. Que el Señor nos ayude a tener bajo control del Espíritu Santo nuestro carácter, nuestra carne. Y que aprendamos de Demetrio lo bueno, ¿sí? Un hombre fiel, un hombre
un hombre respetuoso, sometido también a la dirección del apóstol Juan, ¿sí? Así que era un hombre que se conducía en la verdad y cuyo testimonio reconocían, ¿cierto? De manera muy transparente los hermanos y Juan mismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que a través de esta mirada práctica en esta carta de la iglesia de aquellos tiempos, como dije, al mirar esta dinámica, vemos que no es lejana a nuestros días. Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guíe en estos tiempos a ser esa iglesia sana, saludable, que aporta para la extensión del reino. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, gracias por cómo nos edifica, gracias Señor porque a través de un lenguaje sencillo aprendemos Señor cómo debemos también hoy vivir nuestra vida de fe. Ayúdanos en estos tiempos Señor a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias, a conducirnos siguiendo los buenos ejemplos. Señor, perdónanos Señor, nuestras humanas debilidades. Perdónanos Señor cuando hemos dado lugar a la carne. Perdónanos cuando no hemos sido asertivos, cuando hemos dado lugar a las cosas terrenales, cuando nos hemos dejado llevar o influenciar por cuestiones carnales. No estamos libres de esto. Por eso, Señor, te pedimos ayuda. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Que forme en nosotros el carácter de Cristo. Que nos lleve a madurar día tras día para parecernos más a ti y a estos hermanos que en la Escritura son dignos ejemplos a seguir. Gracias Jesús. Amén. Dejaremos los versos 13 al 15, que corresponden ya a las palabras finales de cierre de esta carta, para una próxima oportunidad, para la próxima semana, donde haremos un pequeño resumen a modo de conclusión del estudio que hemos hecho de la literatura de Juan, considerando entonces el Evangelio y estas 3 cartas. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas.